Resolvamos este ejercicio del año 2014 que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Dice, un hombre de 80 kilogramos de masa que está pintando un techo se encuentra caminando sobre una tabla homogénea de 5 metros de longitud y 40 kilogramos de masa, que se apoya sobre dos soportes A y B, como se muestra en la figura. Aquí pueden ustedes notar la figura. Cuando llega a una distancia X del extremo, la tabla empieza peligrosamente a levantarse. Calcule X en centímetros. Y aquí tenemos esta distancia X, que sería la distancia a la cual esta persona llega, acercándose a este extremo derecho que tenemos aquí. En este momento dice que la tabla se va a ir levantando y en ese momento me piden a mí determinar el valor de esta longitud X. Entonces lo primero que vamos a hacer es un esquema del problema para poder ver cómo podemos determinar esta longitud X que tenemos aquí. Lo más importante quizás es el hecho de poder representar en este esquema la condición que me dicen cuando me dicen que esta persona al llegar a esta posición hace que la tabla empiece a levantarse. ¿Qué quiere decir que esta tabla empieza a levantarse? Por la posición que tiene la persona, si esta tabla se levanta, se va a levantar por este lado que tenemos aquí. Es como si quisiera rotar alrededor de este punto B. Entonces la condición de que esta tabla está a punto de levantarse quiere decir que aquí prácticamente ya no hay contacto entre la tabla y esta posición A. Por lo tanto, la reacción que aparece en este apoyo sería 0. Esa es la condición para poder resolver este problema. Eso quiere decir entonces que yo podría tratar de determinar cuánto vale este X a partir del fenómeno físico que estoy viendo, que es el estado de reposo de esta tabla que tenemos aquí. Si yo quiero analizar el estado de reposo de esta tabla, lo que puedo hacer es utilizar las condiciones de equilibrio que hemos visto anteriormente. Y para eso tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre de esta tabla. Entonces lo que puedo dibujar, por ejemplo, primero es esta fuerza de gravedad con la cual esta persona va a empujar en este punto justamente, haciendo que la tabla se levante. Esa fuerza le vamos a llamar fuerza de gravedad 2 y sería igual al producto de la masa de la persona por la aceleración de la gravedad. La masa de la persona es 80 kilogramos, por lo tanto el módulo de esta fuerza de gravedad es 80 kilogramos por el valor de G. No voy a sustituir el valor de G porque al final se va a cancelar. Luego puedo dibujar la fuerza de gravedad de la tabla. Como la tabla dice es homogénea, la fuerza de gravedad se dibujaría justo en el punto medio donde estaría su centro de gravedad. Esta fuerza de gravedad G1 sería el producto de la masa de la tabla, que es 40 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Entonces el módulo sería 40 kilogramos por G. Y por último, en el diagrama de cuerpo libre de esta tabla tendría la fuerza de reacción que el apoyo va a ejercer sobre la tabla. Esa fuerza de reacción estaría hacia arriba, le voy a llamar R. Lo que voy a hacer a continuación es usar las condiciones de equilibrio. Voy a usar primero la primera condición de equilibrio mecánico para ver si eso me permite calcular el X. La primera condición de equilibrio mecánico me dice que la suma de módulos de fuerzas para arriba debe ser igual a la suma de módulos de fuerzas para abajo. Hacia arriba tendría la reacción, entonces el módulo de la reacción tendría que ser igual a la suma de estas dos fuerzas hacia abajo, que serían el módulo de la fuerza de gravedad 1 y el módulo de la fuerza de gravedad 2. Como aquí este módulo es 40 kilogramos G y este módulo es 80 kilogramos G, la suma sería 120 kilogramos G. Lo que obtengo entonces con la primera condición de equilibrio es el valor de la reacción, pero no obtengo el valor de X. Entonces, lo que seguiría sería utilizar la segunda condición de equilibrio mecánico. Para usar la segunda condición de equilibrio mecánico, yo tengo que determinar cuál es el eje de rotación de esta tabla. El eje de rotación va a pasar aquí por B y por lo tanto voy a calcular la segunda condición de equilibrio tomando a B como mi centro de rotación. Entonces, respecto a este punto B, tengo que la segunda condición de equilibrio me dice que la suma de momentos de las fuerzas me tiene que dar 0, porque el efecto de rotación sobre esta tabla tiene que ser nulo. Como tengo tres fuerzas aquí, la suma de momentos sería la suma de momentos de esas tres fuerzas. Aquí tendría el momento o torque de la reacción, aquí tendría el momento o torque de la fuerza de gravedad 1 y aquí tendría el momento o torque de la fuerza de gravedad 2.
Pero como yo estoy tomando el punto B como mi centro de rotación, y esta fuerza de reacción justamente está pasando por este punto B, no hay brazo de palanca para la reacción. Eso quiere decir que el momento de la reacción respecto de ese punto B es cero, lo que significa que este término que tenemos aquí se cancela. Y por lo tanto solamente me queda calcular el momento o torque de la fuerza de gravedad 1 y el de la fuerza de gravedad 2. Para calcular el torque o momento de estas fuerzas, tengo que dibujar ahora los brazos de palancas desde este centro de rotación hacia las líneas de acción de estas fuerzas. Como estas fuerzas son verticales, calcular los brazos de palanca es fácil, sería la perpendicular directamente hacia ellos. Como la tabla me dicen es de 5 metros de longitud y aquí tengo 4 metros de longitud, toda esta longitud es de 1 metro y por lo tanto este brazo de palanca de la fuerza de gravedad 2 sería 1 metro menos x, donde x es justamente esta longitud. Ahí ya va apareciendo entonces x relacionado justamente a las fuerzas. Y esta longitud que tenemos aquí sería la mitad de la tabla menos 1 metro. La mitad de la tabla es 2,5 metros menos este metro que tenemos aquí. Eso me daría 1,5 metros. Con esto, lo que me faltaría para poder sustituir en esta ecuación sería saber qué orientación tienen los efectos de rotación de cada una de las fuerzas. Noten que como esta fuerza empuja hacia abajo, haría que su brazo de palanca gire de forma horaria, lo que quiere decir entonces que su efecto de rotación es horario negativo. Esta fuerza haría que su brazo de palanca rote de forma antihoraria y eso quiere decir que su efecto de rotación, torque o momento es positivo. Entonces al momento de sustituir la fórmula de torque o momento, que es el producto del módulo de la fuerza por el valor del brazo de palanca, hay que adicionar estos signos de los efectos de rotación. Para la fuerza de gravedad 1 entonces tendría un efecto de rotación positivo, el producto del módulo de la fuerza de gravedad 1 por su brazo de palanca. Para la fuerza de gravedad 2 tendría efecto de rotación negativo, módulo de la fuerza de gravedad 2 por su brazo de palanca, que es 1 metro menos x. Aquí entonces con la segunda condición de equilibrio yo ya tengo una ecuación donde aparece mi incógnita x. Ahora hay que simplemente calcular esta ecuación. Sustituyo los módulos de estas fuerzas de gravedades. Aquí la fuerza de gravedad 1 sería 40 kilogramos por G y aquí la fuerza de gravedad 2 sería 80 kilogramos por G. Como esto es igual a 0, las unidades kilogramos por G que se repiten en cada término los puedo cancelar. Aquí 40 por 1,5 sería 60 metros, la unidad queda. Aquí me quedaría 80, que va a multiplicar a cada uno de estos términos dentro del paréntesis. 80 por 1 metro me quedaría menos 80 y menos 80 por menos x, menos por menos sería más, me saldría 80x. 60 menos 80 saldría menos 20 más 80x igual a 0. El menos 20 puede pasar al lado derecho con signo positivo, 80x igual a 20 metros, por lo tanto el x sería 20 entre 80, que sería un cuarto de metro. Eso sería 0,25 metros. Como me piden calcular el valor de esa longitud en centímetros, uso la equivalencia para la transformación entre metros y centímetros. Hay que recordar que un metro es igual a 100 centímetros y por lo tanto yo puedo sustituir aquí en lugar del m de metros, puedo sustituir 100 centímetros. Por lo tanto el valor de x sería 0,25 por 100 centímetros, eso me daría 25 centímetros.